para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Derecho y Estado, conducido por Miguel Ángel Garita Alonso, Leonardo Vargas Sepúlveda y Rafael Jiménez Subervir. Un programa del Seminario de Teoría General del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Derecho y Estado del Seminario de Teoría General del Estado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y como siempre tenemos, como ustedes saben, invitados especiales, como es el caso del día de hoy con el maestro Rolando Guevara Martínez, a quien le agradecemos que esté con nosotros y que nos platicará de un tema muy actual y muy importante como son las telecomunicaciones y el papel del Estado, transición hacia una nueva arquitectura institucional. Por lo que agradecemos a nombre de nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, del doctor Miguel Ángel Garita Alonso, nuestro director del Seminario de Teoría General del Estado, del licenciado Alan Morales Ruiz y de un servidor Rafael Jiménez Subervil, que nos acompañen en este programa que seguramente resultará muy interesante por lo que conviene y lo que conlleva a este tema tan importante. Y antes de dar inicio, le voy a pedir al licenciado Alan Morales Ruiz que dé una semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy, si es tan amable. Con mucho gusto, querido maestro. El maestro Rolando Guevara Martínez es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro y candidato a doctor en Derecho por la UNAM, abogado con más de 15 años de experiencia en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones, especializado en Derecho Internacional y Derecho Espacial. Es profesor de Derecho de las Telecomunicaciones, así como Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Comité de Derecho Espacial de la International Law Association, como representante del Capítulo México. Ha asesorado a empresas en licencias satelitales y cumplimiento de las regulaciones en América Latina y el Caribe. Ha participado como parte de la delegación de México en diversas conferencias de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, así como conferencias mundiales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Actualmente es coordinador del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y miembro del Comité de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial en México. Maestro, pues para nosotros es un gusto tenerlo, transmitiéndole un saludo de nuestra señora directora, de nuestra jefa de la División de Universidad Abierta, la doctora Irene, que es la que coordina, y desde luego de nuestro señor director del seminario, del doctor Miguel Ángel Garita, que se encuentra aquí presente. Un gusto tener a especialistas con tantos años en la materia y seguramente será muy fructífero para las alumnas y para los alumnos. Doctor Garita. Pues Rolando, nuevamente darte la bienvenida aquí a nuestro programa. Pues tú formas parte aquí del equipo de Teoría General del Estado, siempre eres muy participativo en todos los temas y sobre todo en estos temas que son muy importantes de las telecomunicaciones que han venido teniendo cambios, no únicamente en la parte eminentemente técnica, sino también pues en la parte normativa. Por eso nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Rolando, aparte de que eres un gran profesor, un gran académico, de gran prestigio y conocedor de este tema de las telecomunicaciones. Así es que, ¿qué nos podrías platicar sobre este tema que levanta ámpula? Totalmente, doctor. Pues primeramente reiterar el agradecimiento a la directora Sonia Venegas, directora de esta Facultad de Derecho. En esta semana extraordinaria estamos de manera presencial, pero con mucha alegría de compartir, sobre todo para los alumnos que tengan estas clases, digámoslo así, extracurriculares. La formación no es solamente el aula de clases. Así que agradecemos, tomamos en cuenta las recomendaciones de la doctora y sobre todo agradecer aquí al Seminario de Teoría del Estado encabezado por el querido doctor Miguel Ángel Garita Alonso. También este seminario se conforma pues por Rafael Jiménez y por Alan Morales. Muy agradecido de esta primera invitación aquí en Canal IUS. Nada más un paréntesis, si me permiten. Recordé mis tiempos universitarios. Yo fui productor y locutor
en Radio Universidad de Aguascalientes. Qué bueno, ¿no? Bien. Bajo la entonces Se nota. Ley Federal, gracias, Ley Federal de Radio y Televisión, había unos certificados emitidos por la Dirección General de Radio y Televisión Educativa de la SEP. Ya no existen estos certificados de locución. Creo que es importante reflexionar. La labor de locución es bien importante, pero ante todo la libertad de expresión. Y creo que esos son los ejes fundamentales de por qué las telecomunicaciones y el Estado. Porque no podemos pensar en el Estado sin diversas industrias o sectores estratégicos. Telecomunicaciones, normalmente hablamos de esta industria, pero también hay que hablar de la radiodifusión. Son dos sectores que apoyan a la habilitación de derechos fundamentales. Estamos hablando de libertad de expresión. Básicamente es un catálogo ahí que está en el artículo, doctor, sexto constitucional, que viene desde nuestra constitución de 1857, yo diría más allá. La manifestación de las ideas no serán objeto de inquisición administrativa y judicial alguna, ¿no? Correcto. Hay una base de derechos fundamentales, eso se conoce como libertad de expresión, y se ha modernizado este artículo constitucional con complementos, ¿no? Acceso a la información pública, lo vivimos todos en el 2006, cómo evolucionó. Luego ahí también, 2013, fecha fundamental, lo conoce muy bien el maestro Rafael, que también es profesor de la materia de Derecho de las Telecomunicaciones. Es un honor también compartir ideas. La reforma constitucional de 2013, que nos incorpora nuevos derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos? Mencionaría uno en particular, que son los derechos de acceso a Internet, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, banda ancha. Es decir, es un derecho humano y entonces hay una obligación del Estado de prestar estos servicios, pero dice claramente este artículo sexto constitucional, en condiciones de competencia efectiva. Y ahí nos encontramos ahora, donde hubo un diseño constitucional en el 2013, un organismo constitucional autónomo, conocido como Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está en este proceso de extinción. Y a partir del 20 de diciembre de 2024, esta reforma constitucional de simplificación orgánica, usando una palabra, una analogía, pues se desmantela esta reforma del 2013 para quitarle esta garantía constitucional, digámoslo así, un órgano de estas características como regulador y centralizarlo y estar entonces ahora nuevamente como un órgano desconcentrado, sectorizado a una nueva Secretaría de Estado, que no se llama Secretaría, se llama Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y en estas transiciones nos encontramos. A la par, hay, como dice el doctor Garita acertadamente, un tema que levanta ampula, precisamente porque estamos en esta casi concreción de qué es lo que viene. Pues como lo mencionaste, ¿no? Las telecomunicaciones en México han pasado por varias etapas de transformación institucional, ¿no? ¿Por qué nacen? Pues justamente porque el sector del mercado estuvo marcado, por un modelo de concentración y del monopolio de las telecomunicaciones, ¿no? Donde solamente o se generaban algunas barreras de acceso de altos costos y baja competencia, que es lo que da el origen a la Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Rolando, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Creo que ahorita ya vamos hacia la creación de este órgano que va a pertenecer a la agencia, pero si nos vamos un poquito más hacia atrás, ¿qué nos puedes decir sobre el IFT? ¿Por qué nace el IFT? Para las alumnas y los alumnos que nos están escuchando, algunas y algunos son de primero, tercer semestre, entonces creo que valdría la pena contextualizar un poquito en ese sentido. Si nos puedes dar algunos antecedentes históricos para justamente avanzar hacia la transición, hacia una nueva arquitectura institucional. Fíjense, la primera reflexión, yo a mis grupos los invito y quizás aquí diga algo que confesión de algo que no solicité la autorización directamente en la Facultad de Derecho, pero los alumnos voluntariamente los sábados nos han acompañado en algunas visitas guiadas al Museo del Telégrafo. Si no lo conocen, lo tienen que conocer. Está en el anexo del ahora Museo Nacional de Arte, MUNAL. Antes era ni más ni menos que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Este edificio fantástico, centro histórico, que está enfrente de otro gran edificio de esta máxima casa de estudios, que es el Palacio de Minería. Yo creo que ya se ubican todos. En este anexo, a un costado, se encuentra enfrente de la famosa casona del Senado de la República,
este anexo que es el Museo del Telégrafo. Ahí está la historia. Es recordar que en la época de Benito Juárez, en la época de las leyes de reforma y sobre todo en la época del porfiriato, se invirtió en esta industria necesaria, los telégrafos. No se puede pensar inclusive en una revolución mexicana. Hay fotografías ahí de Francisco Villa con su caballo y con imagínense estas máquinas que eran el telégrafo de aquella época, semifijo, ¿verdad? Uh-huh. Sucesos importantes fueron sucediendo, fueron pasando, y esto toca la historia también de una ley que yo creo que es la ley antecedente, que es una de las leyes antecedentes, la Ley de Vías Generales de Comunicación. Las telecomunicaciones se veía como una vía general. Se decía en esta ley que eran comunicaciones eléctricas, ¿verdad? Creo que ese es como un género. Después la ley va dando paso a leyes especiales. Los temas de aeropuertos, los temas de aviación civil también estaban en esta ley. Veía todo, caminos, puertos, puentes, pero en la medida en que se va especializando las leyes, las autoridades, esto, digámoslo así, que se fue derogando estos títulos de la Ley de Vías Generales de Comunicación para dar paso a leyes específicas. La primera de ellas fue en 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión. Se decía precisamente que la radiodifusión era a veces la televisión, la radio, como un electrodoméstico más. Pues no era un electrodoméstico más. Era ni más ni menos que un dispositivo electrónico que daba acceso a la información y que formaba la opinión pública. Y para bien o para mal, en la medida en que haya pluralidad, diversidad de comunicación, pues va a haber una mejor opinión de la sociedad. Pero si se restringe esto a una sola estación, imagínense las consecuencias nuevamente en temas de libertad de expresión. Correcto. Y las telecomunicaciones se da un potencial en los 90s principalmente, pues ni más ni menos por nuestro vecino y por los tratados de libre comercio. Por eso coincide TLC, Telecán 93, 94, y la ley de telecomunicaciones, la primera, 1995. Y como una de las condiciones en este Telecán venía el tener a un órgano regulador. Y por eso se creó una comisión llamada en su momento, con un decreto presidencial, COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones, en 1996. Duró del 96 hasta el 2013 que se creó el IFT. Fíjense, aquí yo digo a veces de manera un poco analógica, ¿verdad? El tema de que no hemos podido llegar a la adolescencia de los órganos reguladores de este sector. Duró pues del 96 al 2013, pues hagan las cuentas, quizás sea casi una etapa adulta. Pero el IFT actualmente pues nació en el 2013 y está por extinguirse, se los aseguro, este mes de octubre seguramente. Estamos hablando entonces que duró estos aproximadamente, ¿qué serán? 9 años, ¿no? Perdón, 7 y 5, 12 años. 12 años. Entonces la realidad es que no hemos llegado a esa etapa de madurez de un órgano regulador. Y hoy viene uno nuevo que tiene unas características similares a la entonces COFETEL del 96, porque de nuevo es un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría ahora en turno, que es esta Agencia de Transformación Digital. Digamos que eso, grosso modo, es la historia. Tú que estás enterado de estas nuevas transformaciones, ¿esta agencia digital ya está funcionando, se está acomodando, ya tiene resultados? ¿Qué información nos puedes dar ahí sobre este avance de esta nueva agencia? Es muy interesante la pregunta, doctor, porque independientemente de los temas de la simplificación orgánica de la ley de la reforma constitucional que comentamos hace un momento, no hay que olvidar, pues esto es administración pública federal. Se reformó la ley orgánica de la administración pública federal el 31 de octubre del año pasado. Ahí vienen las atribuciones de esta, por sus siglas, ATDT, ¿verdad? Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta Agencia de Transformación Digital publicó el 24 de enero de este año su reglamento interior. Muy interesante para entender los temas, ¿no? De cómo está estructurado y cuáles son sus atribuciones. Y se reformó recientemente, estoy hablando que se reformó hace quizás 2 meses, para incluir precisamente al nuevo órgano regulador que se llama Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en la que va a sustituir específicamente CRT al IFT. Pero desde el 24 de enero de este año ya sabíamos cómo estaba la estructura. Me parece interesante, porque hay 2 coordinaciones. Una coordinación de infraestructura digital, coordinación nacional, y otra coordinación nacional de transformación digital.
se habló mucho que la agencia estaba abarcando muchas funciones. Es cierto, ellos hicieron un modelo en la Ciudad de México, las nuevas autoridades, está encabezada por el doctor José Antonio Peña Merino, y tuvo una experiencia en la Ciudad de México, con una agencia digital de innovación pública, con algunas facultades muy similares. Los mandatos era simplificación de trámites, digitalización, y sobre todo hubo una multiplicación de accesos públicos de Internet. Estoy hablando de la Ciudad de México, lo vivimos todos, Internet gratuito en estaciones de metro, metrobús, sitios públicos. Esto pues se multiplicó a 33,000 sitios aproximadamente, lo cual multiplica estos accesos. Y ahí viene la visión. No se puede hablar de digitalización si no hay infraestructura atrás. Y creo que ese es el mensaje. Ahora el reto es a nivel nacional. El reto es mayúsculo. Es una coordinación que además tiene atribuciones que no había tenido otro regulador. Una muy sencilla tiene que ver con la homologación de trámites en los 3 niveles de gobierno para el despliegue de infraestructura. Porque tenemos aproximadamente 2,500 municipios en México, que son a veces la principal barrera para el despliegue de infraestructura. Cada municipio cobra diferente. Claro. Y entonces ahí ha habido inclusive controversias constitucionales que ha resuelto la Corte. Aquí hay una tensión quizás, ¿verdad?, de interpretaciones y de derechos. O sea, por un lado el tema del federalismo y por el otro lado el tema también de concentración de atribuciones. Ellos le llaman, con su modelo probado en la Ciudad de México, unificar facultades para llegar a un resultado. Simplificar facultades. Así es. Bien, pues qué interesante, sobre todo estos antecedentes que nos da, querido maestro, sobre esto de las cuestiones de las telecomunicaciones, cómo se han venido dando esta evolución en México. Y bueno, como usted decía, precisamente en el 2013 hay una gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, donde se tiene de alguna manera como uno de los objetivos las cuestiones que debe tener esa autonomía en las telecomunicaciones, derivado de los acuerdos que se dan en el TEMEC, concretamente en los capítulos 18 y 19, donde se comprometen los estados firmantes a que haya un instituto o un organismo con cierta autonomía técnica, ¿sí? Y bueno, pues así es como surge lo que está, como dice en extinción, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De tal manera que yo quisiera, si nos hace favor de comentarnos, ¿qué significa precisamente esta reforma del 2024, donde se crea precisamente esta Agencia de Transformación Digital en Telecomunicaciones, y que derivado precisamente de ahí, de una cuestión que tiene que ver precisamente con una consulta, ¿verdad?, sobre estos temas precisamente de la independencia? ¿Qué consecuencias de alguna manera puede tener internacionalmente si no se respetan los acuerdos que se dieron en el TEMEC? Es una pregunta bastante interesante. Yo creo que es la pregunta central de esta charla de hoy, ¿no? O sea, tiene que ver también con compromisos internacionales. No hay que olvidar que los antecedentes de esta reforma de 2013 vienen también de recomendaciones de un organismo internacional que ni siquiera es parte de Naciones Unidas, doctor. Ese organismo es la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es, pues yo diría, un club de países ricos, en donde hay recomendaciones y hay pues insumos que le pueden servir a los países para construir mejores políticas públicas. Fue la OCDE quien sugirió tener un organismo constitucional autónomo, Fue la OCDE quien sugirió, otro de los temas de la reforma de 2013, tener en esta industria, en este sector, la no suspensión en los juicios de amparo en esta materia. Bueno, estamos en esta máxima casa de estudios. ¿Qué diría Ignacio Burgoa, verdad? Es decir, se sabe que la política pública se paró muchas veces porque había una empresa en particular, incumbente, que formaba parte del Estado, ya saben cuál, donde evidentemente con sus estrategias jurídicas pararon la evolución del sector, ¿verdad? Con amparos. Bueno, como consecuencia de todo esto, yo digo, justos pagamos por pecadores. Hoy en día ha habido casos donde maestros rurales, pescadores,
personas de comunidades alejadas han sido multados sin que haya posibilidad de suspensión de sus actos y que como consecuencia pues el SAT ejecuta multas sin que haya, estando sub judice todavía un juicio federal. Me parece que hay temas que no se midieron. Esa fue la sugerencia de la OCDE. Entonces está bien revisar los temas después de 10 años. Ahora se habla de que hay compromisos del TEMEC, siempre han estado ahí. La pregunta es qué significa una autoridad o regulador independiente, ¿verdad? Yo nada más pongo un ejemplo. La Federal Communication Commission en Estados Unidos, la FCC por sus siglas, forma parte y está centralizado, inclusive tiene una presencia muy fuerte con el Poder Legislativo. No es un organismo constitucional autónomo. La Subtel en Chile, que es una subsecretaría de hecho de telecomunicaciones, está a un nivel por debajo de la secretaría. El ENACOM en Argentina ha tenido muchos cambios, este ente nacional de comunicaciones, donde actualmente está pegado también al tema de ser parte de la presidencia. ¿Qué es ser independiente? Hoy en día en México, pues tenemos, y esto está en la ley, que se dice que es un órgano desconcentrado, ¿verdad? Con independencia técnica y de gestión. Ahora bien, deben de tener cierta independencia presupuestal en la toma de decisiones. El reglamento de la AT&T también nos causa algunas antinomias respecto a algunas reservas que tiene también la AT&T para interpretar, facultades residuales, digámoslo así. Entonces, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero ¿cuál es el mejor modelo? No sé. El modelo del organismo constitucional autónomo es algo que está blindado, no sé. Yo me remito a una lectura, los invito a la audiencia que la lean, del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que habla precisamente sobre este tema de los organismos constitucionales autónomos y reflexiona que no hay un consenso internacional de cuál es el mejor modelo y cuánto tiene que durar, ¿no? Y aquí el sector privado, ¿cómo queda? ¿Se afecta su participación o dentro de esta concentración o cuál es la reacción del sector privado, que es donde se encuentran las empresas grandes que ayudan a proporcionar este tipo de servicio? Eso es muy importante. Precisamente tengo un rol de coordinador de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, donde coordino el comité de telecomunicaciones, donde tenemos a los abogados de empresa, directores jurídicos, como se dice coloquialmente el tema in-house, y abogados externos de despachos. Entonces, hemos hecho estos análisis. Nosotros participamos también en su momento con esa gorra en el Senado de la República, en los conversatorios que convocó el senador Javier Corral, y pusimos un énfasis en mayo de este año, antes de la publicación de la ley, que sí era necesario revisar sobre todo los temas de certidumbre. Sobre todo que no hubiera una concentración de un secretario del ramo que decidiera todo. Así ocurría en el pasado, ¿verdad, doctor? Las concesiones se daban discrecionalmente y por esa discrecionalidad hubo fenómenos de concentración que afectó a los mercados y en materia de radiodifusión afecta a las audiencias y esto es afectar a la opinión pública. Debe de haber por eso una diversidad y pluralidad. Pero de manera concreta, la principal preocupación de los abogados de empresa es el tema del juicio de amparo, el tema de los medios de impugnación, el tema de que haya mucho poder de un regulador y que precisamente no haya fases procesales para estarlos revisando. Eso no se cambió de la reforma del 2013. Si desmantelaron al órgano constitucional autónomo, debieron de haber reparado también en cuáles eran las áreas de oportunidad, llamémosle así, de hacer una contrarreforma en ese sentido, porque hay que pensar que hay concesionarios que no solamente son comerciales. Esta reforma de 2013 habilitó concesionarios públicos y por primera vez concesionarios de uso social, que hoy en día ya están insertados las radios comunitarias, con usos comunitarios, indígenas y hoy en día también afromexicanos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con una estación de radiodifusión indígena que tuviera precisamente violaciones procesales? Entonces las reglas del juego me parece que no se revisaron en ese sentido. Si hay una preocupación de industria, la certeza jurídica es importantísima para que haya inversiones, pero también debe de ser a la par para concesiones de uso social, donde además los medios de impugnación pues no los tienen a su alcance.
una comunidad alejada en Songolica, Veracruz, pues para impugnar una decisión del regulador tiene que venir a los tribunales federales hasta la Ciudad de México. No hay un acceso a la justicia. Bien, y bueno, con todo esto, con esta reforma precisamente que se da en el 2024, estimado maestro Rolando, ¿por qué has generado precisamente tanto debate esta creación de la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones? Si es tan amable. Sí, bueno, tiene que ver con algo que yo creo que sí es un análisis muy técnico, por eso estamos en este seminario de teoría del Estado, para hablar también de las reflexiones técnico-jurídicas, de las antinomias, que pues es indefectible, cualquier orden jurídico va a tener antinomias, lagunas, pero las que estamos viendo ahora, pues, la verdad que yo nunca me había enfrentado profesionalmente hablando a tantos retos. El principal es que la reforma del 20 de diciembre de simplificación orgánica, en uno de sus transitorios establece que cuando va a entrar en vigor la nueva autoridad que depende del Ejecutivo Federal. Okay. Y menciona en esos transitorios que será 6 meses después de la publicación de las leyes secundarias. En esta materia, y no estoy hablando de competencia económica, que es otro tema que el IFT se separa ya la parte de competencia económica. En esta materia se publicó la ley el 16 de julio, como lo acabo de comentar. Correcto. Si midiéramos los 6 meses, ¿verdad? Si fuéramos al calendario, se habla de esto de pues, enero, dicen 12 de enero quizás, del 2026, cuando en teoría entraría en vigor este artículo 28 constitucional, esta reforma. Esa es una situación que está a nivel constitucional. Pero a nivel de leyes reglamentarias o a nivel legislativo, la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se publicó el 16 de julio, ahí tiene un transitorio que se extingue las leyes, la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente de 2014 y entra en vigor o se extingue, dice, voy a leer el artículo 8º transitorio. Al día siguiente, aquel en que se integre el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones y concluirán sus funciones los comisionados del citado instituto. Entonces encontramos que aquí hay en proceso, se dice que la semana pasada la Presidenta de la República anunció que iba a dar ya los nombramientos del nuevo comisionados de la CRT, que tienen que ser ratificados por el Senado. También una cuestión legal, no hay un fundamento de ratificación para el Senado. Senado ratificaba organismo constitucional autónomo mediante un proceso de selección que era un comité de evaluación conformado por Banco de México. Todavía está como facultad del Senado, ¿no? La ratificación. Sí, pero técnicamente se refería a un organismo que ya no existe. Exacto. Entonces, ahí encontramos también una posible antinomia, doctor. Y el otro tema tiene que ver con qué pasaría en esta parte hipotética si la siguiente semana la doctora Claudia Sheinbaum manda los nombramientos y el Senado ratifica. Bajo la ley se extingue el IFT, se abroga la ley del 2014 y empiezan las funciones de la CRT, pero bajo la Constitución tendría que haber pasado 6 meses. Entonces encontramos esa gran antinomia. Por eso se habla de este debate. Y el otro tema fundamental tiene que ver con esto, bueno, quizás esto aquí le corresponda al doctor Ruperto Patiño Manfred, de esta máxima casa de estudios, ¿verdad? El análisis del TEMEC. Si la renegociación, revisión del TEMEC, que tiene este compromiso que menciona el maestro Jiménez, tiene también que ver algo con esta, digamos, alargamiento de la decisión presidencial y ratificación del Senado de la República. Pues, como lo mencionaste, querido maestro, pues esta comisión reguladora que va a depender de la Agencia de Transformación Digital, pues en esencia pues tiene una muy buena intención, ¿no? De origen, pues justamente es que esté alineada a la política de digital y de ciberseguridad del gobierno, que también se simplifiquen o los trámites, eviten la duplicidad de funciones, que haya una inclusión digital, porque incluso dentro de esta agencia se está contemplando la cobertura en zonas rurales, y pues que permite esto, pues la decisión con mayor rapidez de actuación, ¿no? En ese sentido, y teniendo centralizado toda esta cuestión de telecomunicaciones.
Por otra parte, tenemos también algunas cuestiones que habría de analizar, como lo es la autonomía, ¿no? Y ahora que lo menciona el maestro Rafa, con el tema de la renegociación del TEMEC. Y también que pues propiamente el IFT fungía como un garante de imparcialidad, ¿no? Era un contrapeso institucional hacia los poderes de la Unión. Entonces, habría que realizar un análisis para ver en qué sentido si es que se violentan algunos derechos, y como lo mencionas, hay algunas antinomias de origen. Reitero, yo veo una buena iniciativa por parte del gobierno federal, pero con algunos vacíos que valdrían la pena llenar, y que justamente expertos como tú, y que ya los analizaste, nos podrían mencionar, ¿no? Entonces, ya nos mencionaste sobre las lagunas jurídicas, y ahora te preguntaría yo, yéndonos al lado jurídico, ¿qué papel jugaría la Suprema Corte en caso de que se presentaran algunas contradicciones legales? Ahora con la nueva Corte ya electa también por voto popular. Creo que de pronto se conglomeraron muchos asuntos. Entonces, ¿qué opinión nos podrías dar en ese sentido, querido Rolando? Muchas gracias, Alan. Fíjate que el tema de la Corte es muy importante, y en general del tema del Poder Judicial de la Federación. Por ahí he escrito, soy articulista en algunos medios de divulgación nacional, y escribí también y alerté esta parte de que no solamente era la reforma y la CRT, sino también era el nuevo Poder Judicial, donde también por mandato de la reforma del 2013 que mencionaba el maestro Jiménez, también se crearon por primera vez tribunales especializados federales en estas materias: competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Creo que ahorita son 3 juzgados y 3 tribunales, y están aquí en la Ciudad de México con jurisdicción federal para toda la República. Entonces, esto es, nuevamente decía, el tema de acceso a la justicia, pero vámonos más atrás, ahora con las elecciones. Ya advertíamos también, yo preguntaría a la audiencia y a ustedes mismos, los que votaron, yo sí voté, ¿quién votó por un juez especializado en estas materias? Pues la respuesta es... No hubo. Solamente los de la Ciudad de México, y no todos, ¿eh? Hubo alcaldías o demarcaciones territoriales que no votaron por jueces especializados. Yo estoy ubicado en la alcaldía o demarcación territorial Cuauhtémoc, y sí, voté nada más por un juzgador o juzgadora. No digo nombres. Pero el tema es, no me tocó votar por magistrado, por ejemplo. Creo que a la Álvaro Obregón sí le tocó votar por magistrado especializado. Entonces ahí encontramos que son jueces con jurisdicción federal, pero que no todos votamos por ellos. Creo que ahora nada más hubo el recambio de una jueza, que inclusive hubo alguna cuestión que el INE mencionó que no tenía las credenciales por algún tema de calificaciones para ser jueza especializada, y el Tribunal Electoral revocó la decisión del INE y confirmó que fuera jueza electa. Entonces, bajo ese tema me parece que hay mucho que analizar, el tema de la justicia especializada. Y ya esto subiendo al tema de la Corte, pues ustedes ya conocen la nueva configuración de la Corte. Me parece interesante que si hay un ministro con la visión del presidente de la Corte, pues va a haber también una visión diferente para las otras concesiones que he mencionado, las concesiones de uso social, sobre todo la indígena, la afromexicana. Lo que sí es una realidad es que en este tema la industria es la que pone e impone muchos estándares. Difícilmente una comunidad va a hacer estándares que se discutan a nivel internacionales. Estoy hablando de reglas técnicas para la interconexión de redes. Estoy hablando de, pues a final de cuentas, un tema que, si lo quieren ver así, es determinismo tecnológico. Nuestros dispositivos móviles se fabrican con estándares y son normalmente empresas que están pues en las grandes potencias, China y Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que incluir la parte social, hay que tener esta visión y corte, pero también hay que entender que la industria empuja el sector con las inversiones, con los desarrollos, el famoso I+D, que es inversión más desarrollo, ¿verdad? Y que esto se conoce a nivel global, se habla de un tema de gobernanza. Y la gobernanza implica que haya múltiples enfoques y partes interesadas. Y la máxima agencia de esta materia de Naciones Unidas se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, por sus siglas UIT.
Entonces ellos discuten los temas con academia, organización civil, industria, gobiernos, y se conforman los estándares internacionales que bajan necesariamente a nuestras normas domésticas, locales. No es que México se invente cómo se va a usar el espectro radioeléctrico para las nuevas satélites que la presidenta anunció en sus compromisos, por ejemplo. Pues México podrá tener algunas políticas públicas al respecto, pero necesariamente no somos una isla. Dice la ley y la Constitución que el espacio es un bien de la nación, sí, pero con los límites y modalidades que fije el derecho internacional. Creo que ahí la Corte necesitaría esta visión para que sí tener un papel proactivo en esta nueva visión de la Suprema Corte, pero sobre todo ver que en la parte de desarrollo y de inversiones tenemos que atender a esta realidad internacional y que no somos una isla, ¿no? Ahora, en la parte académica, Rolando, ya ves que pues aquí la facultad ha estado trabajando fuerte para que se introduzca en los programas de estudio todo lo de telecomunicaciones, inclusive hasta existe la materia obligatoria y ustedes son los que iniciaron este tema para orientar a los alumnos. ¿Qué cambio le van a dar en la explicación ahora a nuestros alumnos? Bueno, ahí mi querido maestro Jiménez nos puede también complementar mucho como profesor de esta materia. Lo que es claro es que tiene que entrar en el nuevo plan de estudios el tema de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sus alcances, la Agencia de Transformación Digital, sus alcances. Yo creo que analizar los nuevos conceptos. Han mencionado uno muy interesante. En el reglamento interior de la ATDT se habla de tener ya una dirección general en ciberseguridad. Tema importantísimo. Sí, sí, sí. El reglamento te establece también por ahí varios conceptos nuevos. Uno es el de la soberanía tecnológica. Que México no sea dependiente de otras naciones. Se habla de la fábrica de software propia del Estado. El Infotec fungiría un papel importante, que es un centro de investigación de antes CONACYT, hoy es la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Tampoco hay que quitarla de la órbita. Entonces, hay estos conceptos que se tienen que analizar en el temario, en el plan de estudios. Y la nueva ley, que algunos critican, no es nueva ley, porque la única palabra que cambió, se le quitó lo federal y se le puso en materia. Se llama Ley en Materia de Telecomunicación y Radiodifusión. Se habla que es exactamente el 80% de contenido de la ley del 2014. Y lo único que cambió dentro de los temas es, pues se quita IFT por CRT, o sea, se cambia el organismo constitucional autónomo al organismo desconcentrado, sectorizado a la TDT, pero yo sí rescato ahí otros temas. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo primero de la ley, aquí lo tengo, no lo quiero leer para obviarlo, pero me parece fantástico que se hable de un sector que también me honra ser profesor de esa materia en esta máxima casa de estudios. Aeronáutico. Espacial. Se habla precisamente por primera vez en el objeto de la nueva ley de la sostenibilidad espacial, la basura espacial, de los servicios espaciales y sus aplicaciones. Entonces, eso nos hace ver que cuando menos ya hay esta visión de corto, mediano plazo, donde el gobierno mexicano además hizo un compromiso y es ineludible el lanzamiento de un satélite. La pregunta es si va a ser un satélite de observación, de comunicaciones, esa será otra discusión. Pero eso es algo que se tiene que adaptar en los planes de estudio. A mí me fascinaría que también haya más el tema del estudio de la economía espacial, doctor. En Argentina, lo comento aquí, hay un centro fascinante que se llama Centro Interdisciplinario de Estudios del Espacio. Está en Argentina, Buenos Aires capital, y depende del gobierno. Está como brazo de la Agencia Espacial Argentina. Aquí en México estamos todavía con los problemas de si tenemos o no tenemos Agencia Espacial Mexicana. Me parece que para allá debemos apuntar, doctor. O sea, las realidades macroeconómicas, las discusiones geopolíticas van en ese camino y, por supuesto, en teoría del Estado, hasta los temas de defensa espacial es algo que se discute en otros foros. Pero se requiere un buen presupuesto para este programa.
Es correcto. Ayer hacíamos el ejercicio con alumnos, debo decir que de manera voluntaria hicimos una visita No guiada, coaccionada. sí, con los alumnos, no en nuestras aulas de clase, fuimos al centro de control satelital a Iztapalapa, literalmente de Iztapalapa para el mundo, y ahí nos enseñaron el gran centro de control que tiene el Estado mexicano. Tiene el NOC, que es el Centro de Operaciones de Red, tiene el SOC, que es el Centro de Operación Satelital, y entonces ahí es todo un mundo que es bueno que los alumnos se vayan involucrando, y sobre todo hacíamos el ejercicio, ¿cuánto cuesta el lanzamiento de un satélite? Nos dijeron que a precio real, el sistema satelital mexicano costaría algo así, equivalente actual, valor actual, $4 billones, $4,000 millones. En su momento fueron algo así como a valor actual 75,000 millones de pesos. Es decir, doctor, sí se necesita presupuesto y por eso también se necesita apostar en la construcción de recursos humanos mexicanos, ¿verdad? Aquí la máxima casa de estudios pues tienen ingenierías que yo ni podría nombrar y que eso es algo que lo vemos muy bien a futuro. Correcto. Bueno, pues ahorita nos acabas de mencionar justamente con la modificación de la ley, ¿no? Lo que has logrado advertir, lo que has logrado visualizar. No estas modificaciones que no han sido verdaderamente sustanciales en cuanto a la modificación de este ordenamiento, sería un garante también para el tema de la renegociación del TEMEC, porque se están respetando muchas de las facultades del órgano previo. También tenemos algunas preguntas del público. Buen día, maestro Guevara, Paola. ¿Cómo sería o cómo se inserta la política de telecomunicaciones en la estrategia de seguridad nacional, particularmente frente a temas de ciberseguridad y soberanía digital? A Mayrani Hernández, ¿qué riesgo supone para la equidad social y la cohesión territorial que persista una brecha digital tan marcada en México? Esa ya se estuvo desarrollando a lo largo de la entrevista. Eymar Sánchez, ¿cuál es el papel del Estado en la regulación de las telecomunicaciones y cómo se vincula con el derecho a la información y a la libre competencia? También hay una por ahí de Fernando Velázquez. Considerando la imposibilidad en cuanto a infraestructura y presupuesto, ¿de qué manera es posible garantizar el acceso a esos derechos sociales derivados del avance en las telecomunicaciones? ¿Hay algún riesgo para la Estrategia Nacional de Desarrollo Social y Económico con las nuevas tendencias garantistas en cuanto a las resoluciones jurisdiccionales que obligan al Estado a garantizar estos nuevos derechos que han nacido en consecuencia de la evolución tecnológica? Y también del Seminario de Estudios sobre el Comercio Exterior, el doctor Filiberto con nuestro compañero David. Interesante tema el de telecomunicaciones y muy buena recomendación la de visitar el Museo del Telégrafo. Saludos también a los y las que se encuentran aquí en la mesa. Es cuanto, querido maestro. Muy bien, por pues donde gustes empezar. No, un saludo al doctor Filiberto y la realidad es que si omití también mencionarle el expertise en la materia de comercio exterior, gran experto, y me parece que sí, estas recomendaciones que hago, lo hago con la voz de la experiencia, hay que conocer la historia para ir evolucionando en el entendimiento actual. De hecho, le sugerí entonces, al entonces IFT, casi extinto, que por qué no hicieron ellos un museo de las telecomunicaciones, un museo de las tecnologías. Pudieron haber destinado presupuesto a eso y se quedó en el tintero. Ojalá lo retome la Agencia de Transformación Digital. El MUTEC depende de electricidad, de la CFE, gran museo también. En fin, yo creo que para irme concretamente a algunas de las preguntas, el tema de seguridad nacional es fundamental. Hay una ley de seguridad nacional inclusive. Plan Nacional de Desarrollo, contempladísimo como uno de los ejes transversales. Totalmente. Cabe mencionar, el día que se publicó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 16 de julio, también se publicaron otras leyes y reformas, incluyendo la Ley General en materia de desaparición forzada, la ley en materia de inteligencia, ¿verdad? Temas también de seguridad, de Guardia Nacional. Es decir, no se puede desvincular las comunicaciones de los temas de seguridad. La Ley de Seguridad Nacional ya traía capítulos también de intervención de comunicaciones, previo control judicial, evidentemente a un consejo que hay con diferentes salvedades y urgencias. Estamos hablando de seguridad nacional. Claro. Y la ley actual
también retoma un capítulo de colaboración con la justicia, donde se sabe que fiscalías, las diferentes secretarías de seguridad tienen que seguir diferentes mecanismos de control para la intervención de comunicaciones, pero también hay obligación de los concesionarios autorizados e inclusive en algunos apartados de las aplicaciones que todos usamos en nuestro celular, también hay obligación de colaborar en ciertos apartados con la justicia. Entonces, no podemos desvincular el tema de seguridad y ciberseguridad con estos temas de telecomunicaciones. El tema del papel del Estado, por ahí hablaban del derecho a la información. Sí, yo lo comentaba, el artículo 6 nos habla de diferentes derechos fundamentales. El derecho a la información será garantizado por el Estado, sí, pero también los derechos de acceso a la tecnología, a las TICs, tecnologías de información y comunicación, incluyendo los servicios que ya comentamos, se tienen que dar en condiciones de competencia efectiva. Yo sí creo que también el Estado mexicano, como nunca, tiene herramientas que no tenían otros gobiernos. Imagínense, su propio sistema satelital, su propia Comisión Federal de Electricidad, que no hablamos de ese tema. Está el programa de CFE, Internet para Todos, CFE-TIT. Tiene también participación mayoritaria en una empresa llamada Altán Redes, que tiene la red compartida. Es decir, de verdad que se puede hacer un programa para llevar las nuevas tecnologías a quien realmente lo necesita. Correcto. No puede en pleno siglo XXI, 2025, haber sociedades desconectadas. Entonces me parece ahí que, como nunca, existe la posibilidad de que se articule, pero evidentemente también esto implica una prisa. Se tiene que hacer desde ya. Bien, muchas gracias. Pues bueno, pues ya estamos en la parte final de nuestro programa. Siempre decimos, el tiempo no perdona. Así que, bueno, pues ya para ir concluyendo, mi estimado maestro Rolando Guevara, pues así como sabemos que la materia prima, digamos, de petróleos mexicanos es en la parte de los hidrocarburos, ¿no? La extracción de los hidrocarburos. Y la gran importancia precisamente en las telecomunicaciones es el espectro radioeléctrico, ¿no? Que es precisamente ese recurso natural limitado que sabemos. Entonces, con una cuestión nada más para concluir, toda estos cambios tanto de los organismos como de las leyes, ¿usted considera que van a ayudar a mejorar el desarrollo precisamente del espectro radioeléctrico? Pues una pregunta que yo creo que es fundamental, porque también aquí hablamos de las atribuciones. La próxima CRT tiene un mandato específico que está en los transitorios, si mal no recuerdo es el 28º, por ahí, donde el 27º, lo voy a leer para cerrar. Dice, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dentro de los 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá emitir un plan de licitación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la provisión del servicio de acceso inalámbrico móvil que permite un desarrollo eficiente del sector de telecomunicaciones a través de la puesta a disposición de bandas de frecuencia para que los concesionarios cuenten con anchos de banda adecuados. Esto es la licitación 5G. Se canceló a inicios de este año, pero ahora es el mandato específico para la CRT. Esa es la gran oportunidad que tiene México de hacer un mecanismo que realmente nos incorpore plenamente a esta competencia. Bien, pues bueno, creo que ya estamos en el tiempo ya súper cerrado. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este espacio de reflexión sobre las telecomunicaciones y el papel del Estado en la transición hacia una nueva arquitectura institucional. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nuestra querida doctora Irene Trejo y a Rafa y a Lalo que se encuentran tras los mandos. Nos despedimos con el compromiso de seguir compartiendo análisis y contenido de calidad como el del día de hoy y las invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.